En el instante en que Sagitario se detiene en el flujo imparable de la vida y reconoce la danza eterna de los astros, su espíritu se alinea con la gran rueda cósmica. El arquero, con su arco tensado por la voluntad de comprender, alza la mirada hacia el firmamento y descubre que su destino no es más que un hilo luminoso tejido por Júpiter, regente generoso y expansivo que anuncia grandes enseñanzas en cada giro de su órbita. Aceptar el destino significa comprender que el universo no ofrece certezas inmutables, sino oportunidades infinitas para crecer. El centauro siente en su pecho el latido audaz de un fuego que arde sin consumirse, una llama que lo impulsa a cabalgar más allá de los límites conocidos, dispuesto a surcar mares embravecidos en su barca de esperanzas y anhelos. La clave reside en reconocer que el cambio es la única constante, que la vida nos mece como olas en un océano inmenso y que cada nueva cresta trae consigo una prueba y una revelación. Sagitario sabe que el mundo no es un camino recto ni un sendero suave, es una trama de corrientes y remolinos que reclaman su ingenio y su valor. Cuando el centauro acepta que la navegación es incierta, se desprende del miedo al fracaso y descubre al marino hábil que lleva dentro. Esa parte de su ser se fortalece con cada inesperada tormenta, con cada desafío, porque entiende que solo poniendo a prueba sus propias flechas de sabiduría podrá trazar rumbos con firmeza, adaptarse con flexibilidad y emerger triunfante de las pruebas más encrespadas. La esencia de Sagitario, signo mutable de fuego, se revela plenamente en el acto de soltar la resistencia y abrazar el cambio. El fuego mutable no arde de manera estática, se repliega y se extiende, se fragmenta en chispas que pueden encender nuevos fuegos donde sea necesario. En su corazón reside la voluntad de aprender, de explorar, de expandir horizontes incluso cuando las coordenadas se oscurecen. Reconocer que la barca es pequeña y la travesía ardua no le resta fuerza, sino que enciende la llama interior. Cada remo que hunde en el agua es un acto de fe, un compromiso decidido a impulsar el navío hacia destinos forjados por la valentía y la curiosidad. Aceptar el destino no es resignarse, sino alzarse con una determinación renovada. Es la voluntad sagitariana de no cejar en la búsqueda de significado, de no contentarse con la superficie de la realidad cuando existen misterios por descifrar. Júpiter, en su infinita benevolencia, susurra al centauro que la expansión siempre llega acompañada de retos, que cada obstáculo es un maestro que aguarda en el horizonte. Al entender esto, Sagitario se convierte en un guerrero de la luz, dispuesto a embestir contra sus limitaciones internas, a desmantelar miedos, a reinventarse con cada ola que lo zarandea. La visión épica de este viaje impulsa al arquero a recordar que todas las flechas lanzadas al vacío regresan transformadas, unas caen muertas en el agua, otras revientan en 1000 destellos de conciencia, y algunas atraviesan velos de ignorancia para revelar nuevos campos de posibilidad. No hay desperdicio en la travesía, pues el aprendizaje se convierte en tesoro más valioso que cualquier puerto seguro. Esta verdad resplandece en el horizonte cuando Sagitario comprende que su destino no es un punto fijo, sino un río de acontecimientos que lo invita a fluir con dignidad y entusiasmo. La fortaleza interna del centauro emana de la certeza de que, aunque el mundo ofrezca vientos en contra, la brújula suprema reside en su propio interior. La flecha de su espíritu apunta siempre hacia la verdad última, esa luz que guía incluso en la noche más cerrada. Cada desafío, cada imprevisto, es un llamado a recordarle la inmensidad de su potencial. La adversidad se convierte en fragua donde templar el acero de su carácter, donde forjar la confianza necesaria para actuar con determinación y generosidad. En la inmensidad del océano cósmico, Sagitario navega con la convicción de que, si bien no controla las corrientes, siempre puede elegir cómo orientarse, qué rumbo seguir y con qué fuerza remar. El destino se convierte en socio y no en amo, un socio sabio que ofrece lecciones a quienes poseen el valor de escuchar. El centauro celebra cada giro inesperado, porque en su corazón heroico sabe que la grandeza brota de la voluntad inquebrantable de persistir, de reinventarse y de emerger siempre dispuesto a nuevas conquistas. Cuando Sagitario alza su arco y dispara su flecha hacia el horizonte, no busca un lugar estático donde descansar, sino ese instante preciso de transformación en el que se funden el coraje y la sabiduría. En ese acto radica la aceptación más pura de su destino, el reconocimiento de que el viaje sin fin por mares cambiantes es la mayor aventura que un alma intrépida puede emprender. Y así, con cada latido del universo resonando en su pecho, el centauro se lanza una vez más hacia lo desconocido, sabiendo que su fuego interior nunca cesará de iluminar el camino. En lo profundo del cosmos donde las energías se entrelazan en un perpetuo tejido de luz y sombra, Sagitario descubre que aceptar el destino implica abrir un canal de conexión con las fuerzas sutiles que fluyen más allá de los límites de lo visible.
El Centauro se vuelve consciente de las influencias lunares que modulan sus emociones y de los ciclos planetarios que marcan ritmos de expansión y contracción en su vida. En cada fase lunar haya un espejo de su propia evolución. Cuando la luna creciente aviva sus impulsos de iniciar proyectos, la luna llena le recuerda el poder de la culminación y el cierre, y en la luna menguante le susurra la necesidad de soltar lo que ya no le sirve, confiando en que la renovación siempre aguarda más allá del desapego. La danza de los nodos lunares le revela lecciones de karma y propósito. Sagitario comprende que su mirada orientada hacia el porvenir no debe eclipsar las raíces de su pasado. En la unión de los nodos norte y sur haya la brújula interna que equilibra aventura y reflexión, saber cuándo lanzarse al abismo de lo inexplorado y cuándo detenerse para integrar las enseñanzas obtenidas. Esta sabiduría ancestral, tejida en constelaciones invisibles, le confiere la serenidad necesaria para sortear tempestades sin perder la fe en el mapa que su alma escribe en cada jornada. Más allá de los planetas personales, Sagitario siente el llamado de astros transpersonales, como Urano y Neptuno, viajeros de la libertad y de los anhelos trascendentes. Bajo la influencia de Urano despierta su genio creativo, esa chispa impredecible que lo impulsa a romper moldes y reinventar su manera de entender la realidad. Esa energía eléctrica le otorga el coraje de soltar viejas estructuras, de encontrar soluciones originales a problemas que parecían insuperables. Con Neptuno, en cambio, entra en contacto con la dimensión soñada de su existencia, expandiendo su visión hacia ideales de compasión y de servicio universal. Jugar con los velos de Neptuno le enseña a percibir símbolos y sincronicidades, señales divinas que orientan su trayectoria cuando la razón parece quedan sin aliento. El eje del destino, en su carta natal, señala el punto de encuentro entre vida personal y misión colectiva. Sagitario, conocedor de que su voz puede encender el fuego de la inspiración en otros, se alza como orador de universos internos. En cada palabra que pronuncia con entusiasmo se manifiesta el eco de todas las enseñanzas que Júpiter ha sembrado en su corazón. Su existencia se convierte en testimonio viviente de trascender barreras, de tender puentes entre culturas, filosofías y visiones del mundo. Su flecha no solo traza horizontes, sino que siembra semillas de entusiasmo en quienes lo rodean, recordándoles que toda travesía interna se refleja luego en transformaciones externas que benefician a la colectividad. La influencia de Marte, aunque menos pronunciada en el signo mutable, despierta su audacia cuando el Centauro necesita defender su verdad. Esa fuerza guerrera actúa como guardián del templo interior, asegurando que la pasión del descubrimiento no se diluya ante resignaciones oportunistas. Con Mars en contacto armónico, Sagitario encuentra el equilibrio entre diplomacia y acción decidida, entre preservar la armonía y conquistar espacios donde desplegar su fuego. Cuando Marte forma aspectos desafiantes, le muestra la importancia de catalizar energía sin dispersarla, aprendiendo a canalizar la impulsividad hacia proyectos de envergadura que dejen huella. En la esfera de Venus, Sagitario halla la belleza de aprender en comunidad, la alegría de compartir sus saberes y de conectar con almas afines que celebran su espíritu pionero. Esa influencia embellece su viaje, otorgándole momentos de pausa en playas de amistad sincera y de amor sin ataduras, donde las risas combinan el fervor del descubrimiento con el calor de una mirada cómplice. Venus en el mapa del arquero alienta la diplomacia del corazón, recordándole que cada vínculo forjado con apertura y autenticidad refuerza la red de apoyo que hace posible navegar incluso en los mares más abrasivos. La visión cíclica del tiempo, tan propia de la sabiduría astrológica, confiere a Sagitario la paciencia heroica para entender que algunas metas requieren varias estaciones para florecer. El Centauro aprende a honrar las pausas y los silencios, comprendiendo que en el silencio germinan las intuiciones más potentes, esas que luego se manifiestan como corrientes apacibles que empujan la nave hacia un talud de posibilidades inesperadas. Cada retrogradación planetaria se transforma en un retiro estratégico, en una invitación a afinar la puntería antes de disparar nuevas instancias de su voluntad. Cuando Sagitario integra todas estas influencias celestes, su mirada deja de ser errante para convertirse en un faro de propósito. Aceptar el destino significa reconocer que no está solo en la travesía, ha de confiar en la red de energías cósmicas que lo sustentan, en los ancestros invisibles que susurran en el viento y en la alianza silenciosa con cada estrella que marca el pulso de su corazón. Así, cabalgando entre dimensiones y abismos, entre certezas y misterios, Sagitario se eleva más allá de su propia sombra para encarnar la gran misión de iluminar el mundo con el entusiasmo incansable de quien sabe que el fuego interior trasciende cualquier océano. En la vastedad de los cielos, donde Sagitario trasciende su propia forma para abrazar el pulso del infinito, surge la llamada de la misión interior que aún no ha tomado plenamente conciencia de su verdadero alcance.
más allá de los planetas y de las fuerzas cósmicas que recorren su carta natal como arterias de energía viva, el centauro porta en su esencia la pulsión del peregrino, el impulso inagotable de recorrer territorios no solo físicos sino también espirituales. Esa búsqueda, a menudo subestimada, lo empuja a transitar senderos antiguos de sabiduría ancestral, a sumergirse en tradiciones místicas que nutren su fuego con símbolos y ritos que renuevan su visión del mundo. La relación entre Sagitario y la geometría sagrada revela un nivel profundo de comprensión. Al trazar con su mente las formas del tetraedro y del dodecaedro, el arquero alinea voluntades, equilibra polaridades y reconoce que cada desafío es en realidad un punto de luz preso en la trama de la dualidad. Comprender estas figuras como puertas dimensionales le permite transformar conflictos interiores en portales de expansión, descubriendo en la armonía geométrica el eco del viaje que su alma anhela emprender. La vibración de los grados sabianos aporta matices únicos a cada posición planetaria, como si cada grado zodiacal contuviera un relato mitológico codificado en imágenes arquetípicas. Para Sagitario, descifrar estos símbolos equivale a desenterrar fragmentos de un poema cósmico que lo conecta con experiencias de otras vidas, con lecciones olvidadas que aguardan ser integradas. Ese trabajo de decodificación despliega una nueva dimensión de autoconocimiento, donde cada aspecto, incluso aparentemente menor, se convierte en palabra viva de un texto estelar que recita su propósito. Desde la perspectiva kármica, su nodo norte no es solo un indicador de la dirección evolutiva, sino la marca de una alianza con espíritus guías que se han comprometido a acompañarlo en los bosques interiores de su psique. Escuchar ese murmullo silencioso exige de Sagitario más silencio que voz propia, un reposo intencional que le permite distinguir la voz del ego del susurro de lo divino. Al cultivar prácticas de atención plena y de contemplación en movimiento, el centauro afina su intuición y abre espacios en su mente para recibir mensajes cifrados en el presentimiento. La luna en conjunción con el sol encarna la danza sagrada del yin y el yang, invitando al arquero a reconciliar su pasión expansiva con su necesidad de introspección. En esa unión interna descubre la alquimia que convierte la fragua de sus deseos en la joya de la realización consciente. Aprender a escuchar el latido lunar le otorga la gracia de no desgastarse en el exceso, de encontrar en la pausa una fuerza regeneradora que restaura su capacidad de asombro. Existen tránsitos planetarios que, lejos de ser meras influencias pasajeras, se presentan como iniciaciones vivas. La cuadratura de Saturno, por ejemplo, no es un castigo sino una prueba de maestría, un llamado a construir cimientos firmes bajo el oleaje de sus ambiciones. Al abrazar esta tensión como un crisol de fortaleza, Sagitario refina su carácter, alcanzando una autoridad serena que convence por su autenticidad. Esa dignidad interior, forjada en el roce con las limitaciones, se vuelve estandarte desde el cual el centauro ofrece inspiración a quienes se sienten tentados a claudicar. La resonancia de los asteroides, en especial Quirón y Palas Atenea, añade matices de sanación y estrategia a la travesía sagitariana. Quirón, el herido sanador, revela las cicatrices a través de las cuales Sagitario puede transmitir consuelo y guía, transformando su propia vulnerabilidad en un canal de compasión profunda. Palas, la estratega sabia, le muestra que no todo puede ser abordado con la flecha directa, a veces es preciso tejer planes con paciencia, desplegar tácticas sutiles para lograr objetivos que el impulso directo no alcanzaría. El eje de las casas astrológicas desvela escenarios donde Sagitario despliega su fuego creativo. En la casa de la comunicación, por ejemplo, su voz se convierte en toldo de grandes veladas filosóficas que elevan la conciencia colectiva. En la casa de los recursos compartidos halla la lección de la generosidad transformadora, entender que la auténtica prosperidad brota cuando se comparte sin retener, cuando se ofrece sin esperar a cambio y cuando se construyen redes de cooperación más allá del interés individual. Para completar el tapiz de su destino, el centauro aprende a colaborar con la energía de la Tierra, con prácticas que anclan su fuego interno en la materia y evitan la dispersión que a veces lo atrapa. El trabajo corporal, los paseos en la naturaleza, la conexión con los ciclos agrícolas y el contacto con el mundo vegetal le enseñan la disciplina suave del crecimiento lento y constante. En ese abrazo con el suelo, su arco no solo dispara flechas de visión, sino que hunde sus puntas en la esencia misma de lo que germina. Así, cuando Sagitario integra estas capas no mencionadas aún en su viaje, su destino deja de ser un camino solitario para volverse senda polifónica donde resuenan voces de ancestros, ecos de estrellas y suspiros de la tierra misma. En ese gran coro cósmico, el centauro se alza como conductor de energías, dispuesto a guiar su propio trayecto y el de otros hacia horizontes donde el coraje y la sabiduría campan juntas, iluminando cada ola de la travesía con el fuego incansable de lo épico.
en las corrientes más profundas que laten bajo la superficie de las estrellas, Sagitario descubre el influjo misterioso de las estrellas fijas que coronan su signo, como Antares y Nunki, faros ancestrales que conceden al centauro un espejo de su propia grandeza y una llamada a encarnar el coraje sin límites. Sentir el pulso de estas luminarias equivale a resonar con memorias cósmicas de eras pasadas, cuando guerreros y sabios invocaban su energía para emprender viajes más allá de lo conocido. Al dejarse atravesar por esa luz primordial, el arquero potencia una autoestima intrínseca que no depende de logros externos, sino de saberse parte de un legado estelar que pulsa en su sangre. Más allá de la rueda solar y de los tránsitos habituales, la técnica de las progresiones secundarias despliega ante Sagitario un sendero interior que evoluciona al ritmo de un día por cada año de vida. Al contemplar su sol progresado, el centauro percibe cómo su fuego original se matiza con nuevos tonos, adaptándose a las estaciones de la existencia con mayor profundidad. Aprender a interpretar esa transformación interna le brinda el don de sintonizar su voluntad con los ciclos profundos de crecimiento, evitando el desasosiego que surge cuando espera del mundo la misma inercia que anida en su corazón cambiante. En el eje de comunicación que une a Géminis con Sagitario habita el arte de dar y recibir conocimientos como un acto sagrado. El arquero, al reconocer el pacto que mantiene con su contraparte geminiana, entiende que su discurso ha de encontrar resonancia en la mente colectiva para volverse hechizo liberador. Cada palabra que ofrece se convierte en flecha verbal, capaz de atravesar velos de confusión y encender la chispa de la visión. De ese modo, la expansión jupiteriana se materializa no solo en horizontes físicos, sino en distancias mentales, tejiendo puentes entre regiones anímicas que parecían separadas por abismos. El sutil canal de la parte de la fortuna, cuyo cálculo revela el punto de máxima dicha y fluidez en la carta, guía al centauro hacia situaciones donde su energía se alinea con el flujo universal. Reconocer esa coordenada de gracia le permite orientarse cuando las corrientes del destino se tornan turbulentas, recordándole que existen espacios propicios donde la fortuna se derrama sin esfuerzo, siempre que él sepa remar al ritmo de la sincronicidad. Esa brújula secreta, oculta entre casas y signos, es un tesoro que late con la promesa de encuentros fortuitos y oportunidades insospechadas. Las lunaciones eclipses emergen como umbrales de transformación radical. Cuando un eclipse irrumpe en su eje solar o lunar, Sagitario halla la ocasión de desterrar patrones que ya no sirven, abriendo puertas a invenciones valientes. Esa electricidad cósmica, intensa y fugaz, le recuerda que a veces es necesario quemar viejas cartografías para revelar nuevas constelaciones internas. Aceptar el estremecimiento de estos portales significa entregarse a la alquimia de la renovación, sabiendo que tras la noche de la oscuridad resplandece un amanecer de posibilidades insospechadas. Al adentrarse en los armónicos y medioarmónicos, descubre formas de interacción energética más sutiles que los aspectos tradicionales. Un sextil menor puede despertar en su alma una inquietud creativa que, sin ser un estallido, avanza sigilosamente hacia una nueva obra de vida. Reconocer la presencia de un quintil o un biquintil, aspectos vinculados al talento innato y a la inspiración artística, empodera al centauro para dar forma a proyectos singulares que trascienden lo meramente utilitario. De esa forma, su destino se expande como una partitura celestial donde cada intervalo resuena con un propósito. El estudio de los decanatos revela matices subzodiacales que colorean su impulso de exploración con tonalidades específicas. El decanato regido por Marte intensifica su ímpetu conquistador, mientras que el que corresponde a Venus suaviza su ansia con placeres estéticos y sociales. Conocer esta subdivisión es afinar la puntería de su fuego interior, eligiendo conscientemente cuándo embestir y cuándo bailar con el viento de lo sensorial. Esa destreza le otorga la maestría de modular su empuje en consonancia con la melodía del entorno. Finalmente, al contemplar los retornos de Júpiter y de Saturno como hitos de maduración, Sagitario repara en que cada vuelta planetaria dispara una fase de júbilo expansivo o de disciplina profunda. Integrar estos ciclos permite al centauro navegar con compostura los años de siembra y cosecha, entendiéndose a sí mismo como arquitecto de un destino en continuo movimiento. Así, la épica de su vida se escribe día a día, ramo a ramo, flecha a flecha, sosteniendo siempre en su pecho la llama invencible de quien ha aprendido que el universo no es un obstáculo sino un aliado eterno en la odisea de ser. En lo más hondo de la esfera celeste, Sagitario descubre cómo el estudio de la astrocartografía revela territorios de poder donde su fuego interior se expande con mayor intensidad. Hay líneas que, al cruzar continentes, dibujan rutas de inspiración y aprendizaje, instantes en los que el centauro siente el llamado de parajes extranjeros como espejos de su anhelo de libertad.
Entender que ciertos lugares resuenan con la chispa de su espíritu le otorga la potencia de sentirse en su elemento al pisar suelos donde la sinergia entre su propia vibración y la del espacio potencia las revelaciones y los encuentros fortuitos. El arte de trabajar con los eclipses en su eje de nodos no solo desmantela patrones arcaicos sino que impulsa a Sagitario hacia acciones comprometidas con un propósito colectivo. Al observar el ciclo de los eclipses, el centauro comprende que los momentos oscuros funcionan como palancas de cambio social, en ellos confluyen impulsos para liberar ideas que trascienden fronteras y para propiciar proyectos que transforman comunidades. Ese saber ancestral le concede la capacidad de presentarse como un agente de despertar, como un heraldo de renovaciones que surgen de la unión entre su impulso individual y las necesidades del todo. El estudio de las declinaciones muestra otro mapa oculto, un sistema paralelo al zodiaco que conecta a Sagitario con estrellas y planetas que comparten la misma latitud celeste. Cuando descubre su paralelo solar con una estrella de poder, siente que aquella luz distante otorga cualidades específicas a su carácter, potencia filosófica, impulso guerrero o sentido poético, según la naturaleza de la luminaria asociada. Esa información sutil refuerza su sentido de pertenencia a un entramado cósmico donde cada conexión declinatoria abre puertas de dominio personal. La integración de la sombra sagitariana convoca al centauro a reconciliar su tendencia al exceso con la sobriedad necesaria para profundizar en su propia sombra. En ese trabajo íntimo, reconoce facetas de arrogancia o de dispersión que emergen cuando su fuego no encuentra contención. Al honrar esa parte oculta, el arquero aprende a tejer redes de moderación en su interior, descubriendo que la verdadera libertad no es la ausencia de límites sino la elección consciente de cuándo expandirse y cuándo retraerse para recargar su energía. La influencia de los asteroides vinculados a la sabiduría y la curación, como Juno y Vesta, aporta dimensiones de compromiso profundo con sus ideales y de entrega apasionada a su camino de desarrollo. Juno le recuerda que algunas alianzas pueden ser sagradas, que compartir el viaje con quienes honran su fuego refuerza su propósito. Vesta, guardiana del fuego interior, lo enseña a preservar el espacio de silencio y de consagración donde la llama de su vocación no se apague, donde cada acto creativo nazca de la devoción por su propia verdad. En el territorio de los medios cielos y fondos de cielo, el centauro traza la línea entre su vocación y sus raíces más íntimas. El medio cielo revela su llamada al mundo exterior, discursos, enseñanzas, proyectos de gran aliento que trascienden lo mundano. El fondo de cielo lo arraiga en el refugio de su ser esencial, en el afecto de sus ancestros invisibles y en la dulce certeza de que puede detenerse a meditar y a soñar antes de volver a ofrendar su voz. Los nodos lunares en aspecto a planetas personales desencadenan procesos de sanación profunda. Cuando el nodo sur contacta a Marte, Sagitario cura heridas antiguas de lucha mal dirigida. Cuando el nodo norte armoniza con Venus, cultiva la belleza de compartir en comunidad sin sacrificar su libertad. Estos movimientos internos se traducen en una coreografía de actos conscientes que alinean su karma con la visión de un mundo en constante evolución. El estudio de los astros retrógrados en su gráfico advierte al centauro de lecciones que han de ser revisadas antes de ser proyectadas al futuro. Mercurio retrógrado, por ejemplo, no es solo un periodo de revisiones comunicativas, sino un llamado a reconsiderar su narrativa, a reescribir la épica de su vida con mayor claridad y coherencia. Júpiter retrógrado lleva a Sagitario a cultivar la humildad de un aprendiz, Neptuno retrógrado despierta la urgencia de desintoxicarse de ilusiones para conectarse con la verdad última. La danza de los signos cruzados en su mapa revela afinidades secretas con Escorpio y Leo, sus signos opuestos y complementarios. Desde Escorpio, aprende el arte del misterio y la transformación radical, de Leo, toma la majestuosidad del corazón que alumbra la senda propia y la de otros. Reconocer estas polaridades le confiere al centauro la habilidad de alternar entre la introspección transformadora y el despliegue regia de su poder creativo. Cuando Sagitario considera los grandes ciclos planetarios, siente que su paso por el regreso de Urano a su posición natal anuncia revoluciones personales que laten al compás de los cambios globales. Ese tránsito, capaz de romper viejas estructuras de pensamiento, le abre el umbral hacia innovaciones que conectan su visión con movimientos culturales y tecnológicos de vanguardia. Al abrazar esa sacudida, el centauro trasciende su propia historia para devenir un precursor de nuevas eras. En el entrelazado de estas capas cósmicas, Sagitario comprende que su destino no se reduce a un sendero lineal sino a un entramado vivo de fuerzas que mutan y se entrecruzan. Su épica personal surge de la alquimia con cada elemento astrológico, de la convergencia de símbolos mayores y menores, de la sinfonía que nace cuando su fuego se funde con las corrientes invisibles del universo. Así, el centauro se alza con la certeza de que su destino es una obra infinita, una epopeya en constante escritura,
tan vasta como los cielos que le inspiran y tan profunda como el mar en el que rema sin descanso. Cuando Sagitario acepta su destino desde el conocimiento profundo de las eras, comienza a percibir la vida no como un evento lineal, sino como una espiral ascendente donde todo regreso es evolución y toda repetición es iniciación. En esta visión, el tiempo no aprieta, se expande. Las experiencias no se acumulan, se integran. Y el pasado no encadena, enseña. Esta comprensión se revela con fuerza cuando el centauro se alinea con los ciclos de Quirón, el gran sanador herido, cuya órbita excéntrica refleja su propio viaje entre el cielo y la tierra, entre la herida y la maestría. En Sagitario, Quirón evoca la reconciliación entre la sabiduría y la vulnerabilidad, entre el conocimiento que se proclama y aquel que se encarna a través del dolor. Al integrarlo, Sagitario deja de escapar del sufrimiento a través del optimismo superficial y lo transforma en compasión genuina. Comprende que la herida que nunca desaparece puede volverse brújula sagrada, recordándole que hay una pedagogía del alma que solo se transmite desde la autenticidad vivida, desde los campos de batalla de lo invisible. Quirón enseña que no es necesario curarse por completo para guiar, que es posible caminar con cicatrices y aún así ser faro para quienes se pierden. Las progresiones lunares, silenciosas y profundas, abren una dimensión interna en la que Sagitario percibe la variabilidad emocional como parte de su mapa de navegación espiritual. Cuando su luna progresada cambia de signo, el centauro experimenta una mudanza íntima, una mutación del alma. Aprende que la libertad no siempre se manifiesta en caminos abiertos, sino a veces en la aceptación de la cueva interior, del retiro necesario, del fuego que arde sin testigos. Allí también se escribe la épica, en el silencio que precede al movimiento, en la pausa que anticipa el disparo de la flecha hacia lo lejano. El arco de su destino se tensa aún más cuando experimenta la conjunción de planetas lentos sobre sus puntos natales. Saturno, al recorrer sus dominios, no lo detiene, lo forma. Le enseña la disciplina del sabio, la estructura que sostiene el entusiasmo, la paciencia que permite que la visión se manifieste en el plano material. Cuando Plutón entra en contacto con su fuego, el centauro se ve forzado a quemar viejas versiones de sí mismo. Las máscaras de luz caen para que emerja un fuego oscuro, purificador, capaz de alumbrar sin necesidad de ser visto. Esta muerte simbólica le revela una de las grandes verdades astrológicas: toda evolución requiere dejar de ser lo que alguna vez se amó ser. Urano, el gran despertador, lo lleva a romper dogmas incluso cuando estos fueron suyos. Sagitario, que alguna vez defendió ideales con vehemencia, comienza a comprender que la verdad es un río que no se deja atrapar. Aprende a desmontar las torres de certeza para construir puentes de libertad. Urano le otorga la capacidad de ser un rebelde luminoso, un hereje del alma, un filósofo que entiende que ninguna doctrina es más grande que la experiencia vivida. En esa danza entre el saber y la intuición, entre el cielo abierto y el rayo que irrumpe, su conciencia alcanza cimas antes impensables. Cuando Neptuno tiñe su horizonte, el centauro enfrenta el espejismo de sus sueños. No todo ideal puede materializarse tal como fue concebido, pero todo anhelo profundo revela un símbolo. En esta niebla mística, Sagitario afina su percepción espiritual. Ya no busca sentido en las explicaciones lógicas, sino en los silencios del alma, en los signos del destino, en las sincronicidades que actúan como oráculos vivos. Es aquí donde su fuego se vuelve antorcha mística, capaz de guiar sin imponer, de arder sin consumir, de inspirar sin dominar. Cuando se encuentra en la cima de su poder, no lo hace desde la superioridad sino desde el ejemplo. Su grandeza no proviene de haber conquistado el mundo, sino de haber conquistado su propia impaciencia, su propia dispersión, su propio miedo a la insuficiencia. Sagitario ya no corre tras el horizonte, lo encarna. Ya no dispara flechas hacia lo lejano, ahora es la flecha. Su presencia se vuelve acto de fe, su palabra se vuelve leyenda, su mirada se transforma en mapa. Ya no necesita llegar, porque ha comprendido que es camino. Y así, mientras los cielos giran y los vientos cambian, el centauro permanece fiel a lo esencial. Su espíritu es nómada, pero su alma es hogar. Su pasado es fuego, pero su futuro es promesa. Vive sabiendo que no siempre ganará, pero también sabiendo que siempre podrá levantarse. Porque en su corazón resuena la certeza más antigua del zodiaco, que lo importante no es lo que se encuentra al final del viaje, sino el viajero que uno se convierte al recorrerlo. Cuando Sagitario acepta su destino con la madurez que nace del tránsito entre los mundos interiores y las realidades externas, comienza a vibrar con una fuerza que trasciende los límites del zodiaco y se convierte en principio universal.
Ya no se aferra al idealismo ingenuo de quien espera que el mundo funcione según sus principios, sino que abraza la complejidad del caos, entendiendo que es en ese aparente desorden donde la conciencia expande su grandeza. Comprende que la Tierra no es un terreno firme sino una balsa entre mareas cósmicas, y que su fuego, lejos de consumirse, es el timón que le permite navegar sin perderse en la oscuridad. A partir de esta revelación, Sagitario deja de proyectar la búsqueda hacia afuera y comienza a convertir su cuerpo en templo y su vida en ceremonia. Ya no necesita atravesar miles de kilómetros para encontrar lo sagrado, porque lo ha encendido en su interior. El fuego que alguna vez lo empujó a cruzar desiertos, cordilleras y océanos, ahora lo impulsa a atravesar capas de sí mismo que antes temía. Aprende a desmontar sus certezas con la misma valentía con la que antes defendía su verdad. Y al hacerlo, se transforma en uno de los signos más sabios del zodiaco, no por haber acumulado conocimiento, sino por haber encarnado la experiencia hasta convertirla en visión. Los ciclos menores de Venus y Marte le revelan otras batallas que no se libran con la espada, sino con la capacidad de amar y desear sin dominar ni poseer. Venus le enseña que el amor verdadero no limita la libertad, sino que la amplifica, y que la belleza no es un ideal estético sino una frecuencia que emana de la autenticidad. Marte, por su parte, le recuerda que el verdadero coraje no está en imponerse, sino en sostener su deseo con integridad, sin avasallar, sin ceder, sin autoengañarse. Esta alquimia entre lo masculino y lo femenino en su interior le da equilibrio a su paso ardiente, templando su fuego para que no queme, sino que ilumine. La conexión entre su carta natal y el zodiaco dracónico, que representa la memoria del alma, ofrece a Sagitario una comprensión aún más profunda de su misión en esta vida. Al comparar ambas cartas, descubre que su impulso por enseñar, guiar y expandir horizontes no es casual, sino el eco de antiguas encarnaciones donde su voz ya fue puente, su presencia ya fue faro, su lucha ya fue por la verdad. Esta memoria cósmica le devuelve la dignidad de quien ha elegido una vida de desafíos no por castigo, sino por promesa. Prometió antes de nacer que caminaría con la antorcha encendida incluso cuando el mundo la olvidara, y ahora recuerda por qué eligió ser Sagitario. En los momentos en que la vida parece cerrarse, cuando los obstáculos se multiplican y las soluciones escapan, Sagitario se vuelve discípulo de Júpiter retrógrado, que le enseña que la verdadera expansión no siempre se ve, pero se siente. Aprende que hay veces en que la libertad se vive en la aceptación del presente, en la fidelidad a lo que el alma ha pactado incluso cuando la mente no lo comprende. Porque el destino no siempre es conquista, a veces es resistencia. No siempre es logro, a veces es permanencia. No siempre es victoria, a veces es trascendencia. El paso de los años lo enfrenta con una verdad ineludible, el fuego también envejece, pero nunca muere. Y en esa vejez simbólica, Sagitario adquiere un poder más sutil y aún más potente, el poder de inspirar sin hablar, de enseñar sin corregir, de guiar sin imponer. Su vida misma se convierte en una metáfora viviente, en una leyenda que otros leen aunque él no diga palabra. Ya no necesita convencer, porque su coherencia habla por él. Ya no necesita correr, porque el mundo se acerca cuando su fuego es verdadero. Y ya no necesita demostrar nada, porque ha comprendido que el sentido no se busca, se encarna. En el mapa sideral, cuando las estrellas fijas activan su carta, Sagitario se conecta con fuerzas atemporales que le otorgan presencia de profeta, intuición de chamán, visión de explorador del espíritu. Aldebarán, Antares, Vega o Fomalhaut despiertan en él códigos ancestrales, talentos dormidos, misiones selladas. A través de estos contactos, recuerda que no está solo, que es parte de una red de fuegos conscientes que, desde distintos puntos del planeta, trabajan en silencio por un despertar colectivo. Esta red invisible le da fuerzas cuando todo parece perdido, lo recuerda cuando duda, lo sostiene cuando cae. Porque sabe que no es el único. Porque sabe que el fuego no es solo suyo, sino de todos los que vinieron a encender el mundo. Y así, cuando acepta del todo que el cambio es la única constante, que el dolor es parte del crecimiento, que la lucha no siempre tendrá un resultado justo, pero siempre será digna, entonces Sagitario se convierte en lo que vino a ser, una brújula viviente, un mito encarnado, una estrella en movimiento. Y aun si no todo sale como soñaba, aun si sus batallas no siempre acaban en triunfo, él sigue remando, sigue creyendo, sigue andando. Porque ha entendido que su verdadero destino no es llegar, es arder. Cuando Sagitario alcanza la conciencia plena de su papel en el gran tapiz del cosmos, algo dentro de él se activa de forma irreversible, una llama sagrada, anterior a cualquier nombre, misión o identidad. Es la memoria del fuego primordial que lo hizo Centauro, mitad carne, mitad cielo,
nacido no para obedecer reglas, sino para revelarlas. Desde esta integración profunda, su visión deja de ser solo perspectiva filosófica y se convierte en guía encarnada para los demás. Su vida misma se transforma en acto ceremonial, en peregrinaje consciente por las tierras del alma, donde cada encuentro es símbolo, cada obstáculo es iniciación y cada caída es parte del ritmo eterno del renacimiento. En este nivel de existencia, Sagitario ya no necesita validarse a través de grandes conquistas externas porque su verdadero territorio es el plano de la conciencia. Entiende que su tarea no es convencer a otros de la verdad, sino sostener la llama interna incluso cuando soplen todos los vientos contrarios. Sabe que el fuego que lleva dentro no es solo inspiración, es también alquimia, y que en medio de los errores, los cambios inesperados y los desgarros del destino, su alma se purifica como el oro en el crisol. Es ahí donde su misión se vuelve mística, transformar el caos en sabiduría, el dolor en compasión, la incertidumbre en sendero. Hay un momento en que el fuego sagitariano aprende a coexistir con la lentitud de la tierra. En vez de rebelarse ante lo que no puede cambiar, comienza a danzar con ello. No renuncia a su impulso, pero sí lo refina. Ya no gasta su energía en guerras sin sentido, la dirige con maestría hacia donde puede sembrar expansión verdadera. El sentido deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una expresión natural del vivir. Ya no espera que las cosas cambien para actuar, actúa sabiendo que en cada movimiento auténtico, el mundo se ordena un poco más. En este punto de su viaje, Sagitario es tocado por la sabiduría del nodo sur, ese pozo profundo que habla de habilidades traídas de otras vidas. Allí, en lo ancestral, descubre talentos ocultos, memorias dormidas, lenguajes que su alma recuerda aunque su mente no comprenda. No es casual que su impulso a enseñar, a guiar, a inspirar venga con tanta fuerza, lo ha hecho antes, lo ha sido antes, lo ha ofrecido antes. Pero esta vez es distinto. Esta vez no basta con saber, necesita aplicar. Esta vez no se trata solo de mostrar el camino, sino de recorrerlo junto a otros, hombro con hombro, herida con herida, verdad con verdad. El nodo norte, como estrella lejana, lo llama a la superación del ego espiritual. Lo empuja a bajar de los templos mentales y a ensuciarse las manos en la materia. A traducir sus visiones en sistemas concretos, útiles, funcionales. A descubrir que el conocimiento no basta si no puede aliviar el dolor humano. Que la filosofía más brillante se vuelve vana si no puede compartirse con quienes aún buscan sentido en medio del caos. Esa es su verdadera maestría, no solo saber, sino saber transmitir. No solo ver, sino enseñar a mirar. No solo predicar, sino vivir. En su carta natal, los aspectos a la casa 9 se activan como puertas estelares hacia realidades superiores. Allí habitan sus iniciaciones más grandes, no solo como viajero o estudiante, sino como ser visionario que trasciende culturas, religiones y tiempos. Si hay planetas allí, estos revelan los lenguajes con los que su alma decidió traer sabiduría al mundo. Si no los hay, la casa se convierte en espacio virgen donde cada experiencia vivida es una escritura nueva en el libro de su expansión. En ambos casos, Sagitario se transforma en puente entre lo mundano y lo celeste, entre lo individual y lo universal. Más allá de todo, lo que convierte su viaje en algo verdaderamente épico es su capacidad de inspirar a otros a no rendirse. Demostrar con su ejemplo que el fuego puede apagarse temporalmente, pero nunca morir. Que hay algo en el alma humana que, aun en medio de la desesperación, puede volver a arder si encuentra una chispa verdadera. Y él, el centauro, ha sido esa chispa tantas veces. Incluso sin saberlo. Incluso mientras luchaba con sus propias sombras. Porque su sola presencia, cuando está alineado con su verdad, es un recordatorio para el mundo de que existe un propósito mayor, un rumbo sagrado, una promesa por cumplir. Y entonces Sagitario continúa, siempre continúa, incluso cuando los demás se detienen. Porque no camina para llegar, camina porque ese es su lenguaje, su fe, su legado. Porque aún en el exilio, aún en la oscuridad, aún en la pérdida, él mantiene la llama viva para que otros no olviden que el espíritu humano nació para buscar la luz.